Boombox. Hola, soy Andrés Carmona, periodista del servicio informativo de Blue Radio, y estas son las principales noticias con las que termina este jueves 19 de enero del año 2023. Y arrancamos porque el expresidente Iván Duque se refirió a la decisión del gobierno de su sucesor, el del presidente Gustavo Petro, de no firmar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas en el país. Julián Peña. Significa una especie de suicidio económico y social. Ese fue el mensaje que entregó el expresidente de Colombia, Iván Duque, luego de la declaración de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, de no firmar más contratos de exploración de gas y petróleo. El exmandatario asegura que Colombia no utiliza petróleo y gas para la producción de electricidad, puesto que en más de un 75% depende del agua. Lo que sí ocurre es que el petróleo y el gas representan más del 40% de nuestras exportaciones, más del 30% de la inversión extranjera directa. Son una de las principales fuentes de capitalización bursátil en nuestro mercado de valores y es una de las principales fuentes de divisas para nuestra economía. Igualmente aseguró que no hay productos actualmente que puedan sustituir el gran peso en el corto y en el mediano plazo que tiene el petróleo y el gas. Y en medio de las críticas de diferentes sectores contra la fuerza pública por haber bajado la intensidad de las operaciones contra los cabecillas de grupos ilegales, el ministro de Defensa salió en respaldo de los militares y policías, asegurando que los cambios son necesarios. Valentina Herrera. Andrés, buenas noches. Y es que recordemos que una de esas críticas llegó por parte del fiscal general Francisco Barbosa, que en Meridiano Blue dijo que estaba preocupado por cómo habían disminuido las capacidades de estas ofensivas, de estas diferentes operaciones militares y policiales en medio de los decretos de cese al fuego, en especial contra cabecillas de grupos como el Clan del Golfo. Pues bien, esta es una de las respuestas que llega por parte del ministro de Defensa, Iván Velázquez, quien insiste en que están respaldando a cada uno de los soldados y de los policías que están en las calles haciendo las operaciones. El gobierno nacional seguirá mostrando su apoyo irrestricto a todas las áreas y acciones de la fuerza pública encaminadas a demostrarle al mundo que la hora del cambio ya llegó. Dicen que están confiados precisamente en ese cambio. A propósito, Andrés, estas declaraciones las dio cuando estaba despidiendo a la nueva versión de la expedición colombiana a la Antártida, que recordemos está conformada por 36 tripulantes de la Fuerza Aérea y la Armada Nacional y que tiene principalmente fines científicos. Recordemos que también lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro es cambiar la vocación que hoy tienen la fuerza pública. Gracias, Valentina. Y mucha atención porque Colombia podría reactivar apenas unos 10 contratos petroleros de los más de 30 que están suspendidos, según la Asociación Colombiana de Petróleos. Marcela Peña. Aunque desde la Asociación Colombiana del Petróleo creen que es adecuado intentar revivir contratos ya firmados, la verdad es que hay situaciones muy complejas detrás de la suspensión de la mayoría de ellos. El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco Lloreda, dice que las empresas hoy son muy realistas sobre sus posibilidades. Por más de que el gobierno le diga a una empresa que están dadas las condiciones para meterse al corazón del Catatumbo, ellas saben que eso va a ser muy difícil. Lo mismo aplica en aquellos casos donde hay oposición abierta de comunidades indígenas. El gobierno puede decir que están dadas las condiciones, pero la verdad es que no están dadas, porque ni siquiera un proceso de consulta previa va a ser suficiente. Lloreda cree hoy que solamente unos 10 de los más de 30 contratos suspendidos podrían reactivarse de forma exitosa y por eso dice será clave avanzar en nueva contratación. Y la Procuraduría confirmó la suspensión del diputado Yair Acuña. Señaló que no existen elementos jurídicos que permitan acceder a la solicitud de reposición. Julián Peña. El ente de control confirmó la providencia proferida en diciembre del 2020 contra el diputado de Sucre, Yair Acuña, en ese momento representante de la Cámara, a quien sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo por 4 meses, esto por incurrir en falta grave cometida a título de culpa gravísima. Señaló que no existen elementos jurídicos que permitan acceder a la solicitud de reposición que formuló la defensa, a quien se le advirtió que contra la presente decisión no procede recurso alguno. La Procuraduría sostuvo que no se presentó atipicidad en el cargo formulado y que por el contrario, el entonces representante expidió como presidente una resolución que ordenó el reparto de quejas y denuncias entre los representantes, función que debió ser asumida por la nueva directiva, comportamiento por el que fue investigado y posteriormente sancionado. Y
Seguimos con noticias de política porque el Partido Conservador le está pidiendo al gobierno que ejecute con urgencia los recursos a la sobretasa de bancos para invertir en vías rurales en medio de la tragedia que ocurre en la vía panamericana. Damián Landines. Y fue la senadora Liliana Vitar la que se pronunció sobre esta problemática, señalando que si no se toman medidas sobre la vía panamericana, el desastre será a nivel nacional. En la pasada reforma tributaria, la bancada del Partido Conservador logró que el 3% de la sobretasa a los bancos se destinara para el mejoramiento de vías rurales. Yo le pido al gobierno que empecemos a ejecutar esos recursos para empezar a mitigar riesgos y evitar que cada cierto tiempo, por problemas de invierno, estemos en esta situación. La congresista advirtió que si esta situación no tiene una solución pronta, puede impactar al bolsillo de todos los colombianos por el incremento en el precio de los alimentos. Y después de que la Aerocivil anunciara que anulaba el proceso de integración entre Avianca y Viva Air, las dos aerolíneas respondieron que buscan que este proceso se haga lo más pronto posible con el fin de poder salvar las compañías. Oscar Torres. Ante esta decisión, Viva Air contestó en un comunicado que la determinación deja una luz de esperanza para la permanencia de Viva en el mercado y obtener en el corto plazo una respuesta positiva a este pedido. La aerolínea aseguró que se encuentra a favor de la integración con Avianca, ya que el análisis que hace la Aerocivil le permite a Viva su permanencia en el mercado. Sin embargo, para la compañía, ahora el mayor reto que enfrenta es el tiempo, porque depende de esto la supervivencia de la aerolínea. Además, Viva hizo un llamado al gobierno para que el tiempo en el que va a comenzar esta nueva solicitud se recupere más adelante, además de que se conozca la decisión final en el corto plazo. Por su lado, en un comunicado, Avianca aseguró que la determinación de la Aerocivil, que asegura que se deja sin efecto la decisión que fue tomada en primera instancia y rehacer la evaluación del proceso, solo se da siempre y cuando Avianca y Viva mantengan su intención de integración empresarial. La compañía aseguró que sigue en firme con su intención de integrarse con Viva debido al beneficio para el país. Y finalmente, Avianca asegura que procederá según lo que decía la aeronáutica con el fin de buscar una solución a la situación económica de Viva. Y sin conocer un texto oficial y solo con ideas sueltas que ha dado la ministra de Salud, Carolina Corcho, la Academia Nacional de Medicina y otras 11 asociaciones médicas dicen apoyar las propuestas de la reforma y a su vez le piden al gobierno una reunión técnica donde puedan dar aportes y aclarar algunas dudas. Ana María Ceris. Se siguen conociendo posiciones sobre la polémica reforma a la salud. Esta vez se unieron la Academia Nacional de Medicina, el Colegio Médico, la Federación Médica Colombiana y otras 9 asociaciones médicas donde exponen los acuerdos fundamentales para una reforma en el sector. En esos puntos coinciden con el gobierno en eliminar la intermediación de las EPS, crear un sistema único de información, fortalecer la ADRES y la Superintendencia de Salud. Herman Redondo, vocero de la Academia Nacional de Medicina. Aunque también tenemos algunos puntos que deben ser aclarados, razón por la cual hemos invitado fraternalmente a la señora ministra y a los viceministros a que tengamos escenarios de diálogo y concertación y participación directa con el fin de aclarar las dudas que podamos tener y hacer aportes. Dentro de esos puntos que ellos necesitan aclarar está el cómo será la forma de pago de los servicios y a los prestadores, el déficit del talento humano existente, qué entidades asumirán la función de administración de salud, que es lo que vienen haciendo las EPS, y el riesgo por las faltas de auditorías y revisión de cuentas. Sin embargo, aún no han logrado concretar una fecha con la ministra de Salud, Carolina Corcho, para revisar este proyecto a profundidad. Y la comisaria europea del Interior, Ylva Johansson, tiene previsto viajar a Colombia y Ecuador para reforzar la cooperación entre la Unión Europea y estos dos países latinoamericanos en la lucha contra el narcotráfico. Mariana Quintero. La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, tiene previsto viajar a Colombia y a Ecuador para reforzar la cooperación entre la Unión Europea y estos dos países en la lucha contra el narcotráfico. For example, when it comes to the smuggling of drugs, we see tenemos una tarea importante en materia de seguridad, por ejemplo, en lo que se refiere al tráfico de drogas. Hemos sido testigos de un enorme tráfico en la Unión Europea. El año pasado, por ejemplo, el puerto de Amberes registró la cifra récord de 110 toneladas de cocaína. La fecha de la gira que adelantará está por confirmarse. La visita se producirá en el contexto del aumento de la violencia ligada al narcotráfico en la ciudad belga, donde los tiroteos se han convertido en episodios frecuentes y recientemente uno de esos ataques acabó con la vida de una niña de 11 años cuya familia está implicada en esas mafias. Y en noticias internacionales, Europa conformará un tribunal especial para juzgar los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania. César Moreno.
El Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que exige la creación de un tribunal especial para juzgar a los líderes políticos y militares rusos y sus aliados por los crímenes cometidos durante la guerra en Ucrania, un paso que cree que llenaría el vacío legal en la justicia penal internacional. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebró la creación de este tribunal y dijo que Rusia debe rendir cuentas por su agresión y debe prevalecer la justicia. Recordemos que el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional, dificulta la posibilidad de juzgar a Rusia por el crimen de agresión, puesto que requiere que ambos países sean miembros del tribunal y ambos no lo son. Paralelo a esto, Ucrania pidió a sus aliados occidentales que decidan lo antes posible si van a enviar más tanques y sistemas de defensa aérea a Ucrania, porque dice Kiev, estamos pagando la lentitud con la vida de nuestro pueblo. Y recuerden que la ampliación de estas y otras noticias las pueden encontrar en bluradio.com, en nuestras redes sociales @blurradioco y aquí en la plataforma Boombox.